Recientemente se publicó el libro México, Seguridad, Violencia y Futuro en Crisis de Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad con quien hemos conversado muchas veces aquí en el programa. Y bueno, este libro, muy interesante, dice, entre otras cosas, que entre 2007 y 2020, un periodo de solo 13 años, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes pasó de 8.1 a 29, lo que representó un impresionante incremento de 258%. En la historia de la violencia letal en México, agrega Ricardo Márquez Blas en el libro, se debe retroceder 6 décadas para encontrar una tasa similar, específicamente en 1960, año en que se registró una tasa de 30.3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ricardo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hola Pascal, muy buen día. A mí también me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues muy oportuno este libro y con hallazgos muy relevantes para entender lo que estamos enfrentando en México. Me impresionó mucho, bueno, los dos datos que acabo de dar, que son parte de tu libro, pero ¿qué estaba pasando en México en 1960 para que tuviéramos una tasa de homicidios similar a la que tenemos hoy? Y por qué? Bueno, no, mi recuerdo no llega hasta entonces, desde luego, porque nací después, pero ¿por qué no había, digamos, pues un clima de preocupación en aquel tiempo de los años 60? Bueno, y entonces nos estaba yendo bien porque estábamos en un ciclo de reducción. En esa época estábamos en un ciclo de reducción de la violencia letal. Sí. México, a través de su historia, como todos los países, ha tenido épocas de incremento de la violencia y de baja en la violencia. Y en ese entonces estábamos en medio del más importante ciclo de reducción de la violencia letal Ujú. en México y también de otro tipo de violencia como disidencia delictiva. Tengo Y entendido ese punto es, que parte de ese éxito de reducción de la violencia tuvo que ver con la despistolización. Digamos, México era un país armado desde los tiempos de la Revolución y de la Guerra Cristera y que tomó mucho trabajo desarmar al país. Primero te comento si es así, si es efectivamente así, que fue gracias a esa despistolización. Y te pregunto también si no estamos viendo preocupantemente pues a un México nuevamente armado. bueno, el tema de la despistulación fue un tema que ayudó, digamos, a esta tendencia a reducir la violencia letal y la violencia en general en el país, pero no fue el factor fundamental. De la Ujú. misma manera en que los datos muestran claramente que el llamado milagro económico, el milagro mexicano, donde el Producto Interno Bruto crecía a tasas promedio del 6%, seguramente contribuyó a esto al tener mayor empleo, estabilidad laboral, salarios buenos, etcétera. Pero el tema de la violencia criminal, violencia, la dinámica delictiva, tiene sus propios factores, tiene su propia dinámica, no independiente, no desvinculada de los otros procesos sociales, pero tiene una dinámica propia. Ya, tú también planteas en el libro lo que nos tomaría regresar al año de 2007 a los niveles de homicidio por cada 100,000 habitantes que teníamos, que era de 8 y fracción. Dices, en el escenario ambicioso a México le tomaría 32 años alcanzarla, es decir, en el mejor de los casos podría ingresar en el exclusivo club de las sociedades pacificadas en poco más de 3 décadas, por ahí por el año 2052. En el escenario optimista tendría que transcurrir casi medio siglo, 48 años para alcanzar ese objetivo en 2068, y en el escenario moderado tomaría 97 años por ahí de 2117. En este último escenario prácticamente tomaría un siglo para que México gozara de un nivel de violencia letal similar a que actualmente tienen países como Noruega, por ejemplo. ¿Tan complicada está la cosa? Está muy complicada, sobre todo porque lo que hemos visto, esas son estimaciones suponiendo que hubiera un ritmo constante, sostenido de reducción en la violencia letal, que Ujú. no lo hemos visto en los últimos 17 años. Pero haciendo ese presupuesto, asumiendo esa hipótesis, nos tomaría prácticamente un siglo. Esto implicaría una constante inversión importante en el tema de seguridad,
encontrar políticas eficaces que no tenemos actualmente, encontrar la fórmula para controlar y reducir la violencia que tenemos actualmente, y que esto fuera un esfuerzo continuado prácticamente por 3 o 4 generaciones de este país. Tomará llegar a niveles en los que se encuentra actualmente Japón, Holanda, Noruega, Alemania, 4 generaciones en el mejor de los casos, tal y como están las cosas ahora. Sí. No significa que no puedan acelerarse, digamos, tomando decisiones distintas. Claro. Estamos conversando con Ricardo Márquez Blas, quien publicó recientemente el libro México, Seguridad, Violencia y Futuro en Crisis, un libro editado por el Mexico Institute del Centro Woodrow Wilson de Washington. Por cierto, Ricardo, este libro se puede descargar de manera gratuita. ¿En dónde lo encuentra nuestra audiencia? Así es, en la página web del Woodrow Wilson Center se puede descargar de manera gratuita, específicamente en la página del Instituto México. Perfecto. Perfecto. Oye, pues quería preguntarte también por datos, digamos, contrastantes que hemos difundido esta semana. Por un lado, pues la violencia que parece estarse acelerando en este mes de mayo. Dábamos cuenta de lo que ocurrió anoche ya tarde en Celaya, una nueva masacre, pues lo que ocurrió acá en la Ciudad de México, donde un sicario entró en un despacho de abogados, mató a 3 personas, y otros muchos hechos de violencia en el país. Pero por otro lado, ayer en la conferencia mañanera, al evaluar la situación de seguridad de México en el mes de abril, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, pues decía muy convencida y entiendo que con todos los datos en la mano que pues ha sido el mejor mes de abril en mucho tiempo en materia de seguridad. ¿Cómo interpretar estas dos realidades? Bueno, los registros que muestra el secretario ejecutivo cada mes sí indican que es este mes de abril, solamente comparando los meses de abril, es el que menos homicidios registra desde 2018. Esto implica que desde 2017 hacia atrás, toda la serie muestra menos homicidios que abril del 2022. Solo por mencionar un ejemplo, en 2004, abril de 2004, se registraron solamente 676 homicidios. Eso significa casi 4 veces menos que en abril de este año, o 3 veces menos en abril de 2007, en el primer año de Felipe Calderón. Solamente por comparar, para hacer, digamos, unas comparaciones de más largo plazo, en el primer año de Felipe Calderón, en el abril primero que le tocó a Felipe Calderón, se registraron casi 3 veces menos de homicidios que los registrados en este abril. Entonces, claramente, cuando se quiere informar el panorama completo, de manera objetiva, la situación y la dinámica de la violencia que sufre actualmente el país, los datos no son nada alentadores, como los vemos ya en los números de este mes. Este mes regresaremos, si las cosas siguen como hasta ahora, y todo parece indicar que así sea, este mes regresaremos a los 2.900, 2.850 homicidios, que es el promedio que se tenía antes de que se registrara la baja típica que hemos registrado desde el mes de septiembre anterior. Entonces, dirías que este es un caso de lo que los estadounidenses llaman cherry picking, es decir, escoger datos a modo para tratar de plantear un panorama general. Sí, el problema de ese es que cuando los ciudadanos comunes, los ciudadanos que circulamos todos los días, que realizamos nuestras actividades cotidianas, contrastamos con lo que sucede en la calle, con lo que sucede todos los días, con lo que encontramos, con lo que vemos, pues claramente eso choca con lo que experimenta el ciudadano de manera cotidiana, y el efecto que se provoca es exactamente el contrario al que se está buscando. Se pierde credibilidad no solamente en las cifras, sino también en las interpretaciones que se hacen de estas cifras.
Bueno, ¿cómo ves el mes de mayo? Me dices que podríamos estar regresando a niveles de 2.850, 2.900 para finales de mes, pero ¿hay algún acontecimiento, algún fenómeno que lo esté propiciando? No, no, la baja la baja típica, por eso le llamo una baja típica en los homicidios, en la violencia letal, no tenemos información suficiente para identificar las causas y las razones. Pero sí hay claridad absoluta en un tema. Esta baja típica no se explica por una mayor eficiencia en el desempeño de las labores policiales, ya sea las corporaciones estatales, las municipales o las federales. Tiene que ver con alguna otra cosa que no sabemos muy bien exactamente, no hemos identificado todavía. Pero lo que sí está absolutamente claro es que no tiene que ver con un mejor desempeño de la autoridad. No es que ahora sí la estrategia esté dando los resultados que estaban esperando, no solamente nosotros, sino también la propia autoridad. No es que ahora las autoridades estén llevando a cabo con eficiencia las tareas que les corresponden, no, se debe a otras causas. Pero los números de abril son bastante malos en general. El primer cuatrimestre de este año es el cuatrimestre, desde que se tiene este registro, el cuatrimestre que registra la mayor cantidad de denuncias de delitos del fuero común, que como sabemos representan más del 96% de todos los delitos que se cometen en el país. No pinta nada bien. Si las cosas siguen como hasta ahora en estos delitos, será el año en el que se registre la mayor cantidad de delitos denunciados desde que se lleva este registro. Que Y hay causas más o menos, ¿cuál es el nivel de denuncias? Llegaremos estaremos muy aproximadamente a los 2.100.000 denuncias, o incluso podrá superarse, que nunca se han superado los 2.100.000 delitos denunciados. Y hay delitos específicos que también mueven al pesimismo. El tema específico, por ejemplo, de la extorsión. El mes de abril, por primera vez en la historia, por primera vez desde que se lleva este registro, se denunciaron más de 1.100, 1.140, 1.114, si mal no recuerdo, delitos de extorsión. Nunca se había pasado de este nivel de los 1.000. Y ya el año anterior ya había roto récord de denuncias por el delito de extorsión, y los primeros 4 meses, que son los que tenemos registros, ya están claramente por encima de los primeros 4 meses del año pasado. Y el tema de la extorsión, como sabemos, es el tercer delito más importante que se comete en el país después del robo y del fraude. Y que el tercer delito que más se comete en el país presente este patrón de crecimiento y de rompimiento, digamos, de récords de los que se tenían anteriormente, es francamente preocupante, más allá del delito en sí mismo. Bueno, pues ahí están los datos. Ricardo, te agradezco mucho, como siempre, que nos acompañes en el programa. Al contrario, Pascal, un gusto como siempre. Muchas gracias. Gracias, Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad.